Porque la demanda de la vivienda en el Ecuador sigue siendo alta. Es decir, que pese al gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional a la entrega de créditos, sobre todo en el BIES, sigue siendo alta y sigue demandando la gente. A ver, aquí es importante, lo que digo es justamente poder entender cuáles son los comportamientos y cómo nosotros, digamos, podemos tener claro que si bien es cierto, los quintiles más altos pueden tener acceso a vivienda propia, existen, digamos, una población bastante grande en el caso ecuatoriano que no tiene acceso a vivienda propia. Al no tener acceso a vivienda propia, es fundamental que se pueda dinamizar el financiamiento. Nosotros venimos trabajando en talleres para seguir impulsando el financiamiento, sobre todo hacia aquellos sectores desposeídos. ¿La tendencia es al crecimiento del BIES? La tendencia, digamos, existe una potencial demanda. Yo lo que digo es que existe suficiente mercado para que podamos, en este caso, atender esta demanda que es de alguna manera bastante grande y con lo cual yo ratifico con los datos de cartera hipotecaria en el Ecuador, tenemos todavía un espacio fundamental para seguir creciendo. La economía ecuatoriana, el manejo económico ecuatoriano del gobierno del presidente Correa, ¿es el más óptimo en este momento? Bueno, difícilmente uno puede decir, digamos, que es el más óptimo. Nosotros nos vimos fuertemente afectados por una crisis del año 2009 y hemos logrado sortear la crisis. Yo cuando hablaba de que, bueno, cómo podemos en este caso trabajar para impulsar, en este caso, el sector productivo, por un lado hablaba de la banca pública, del impulso y el fortalecimiento de la banca pública, pero por otro lado también hablo de la inversión pública. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros hemos vivido años de desinversión en los cuales algunos sectores y lo que nosotros denominamos la competitividad sistémica ha sido dejada de lado. ¿Hace cuánto tiempo no se habían realizado las inversiones en infraestructura vial, en infraestructura de puertos, de aeropuertos, que permitan en este caso disminuir los tiempos de transporte? Y que ahora ha habido un fuerte impulso, una fuerte inyección. Total y totalmente necesaria. Nosotros vimos que fruto de la desinversión, en este caso que se realizaba en los últimos años, tuvimos que sufrir los efectos de un estiaje en el año 2009. Aparte de la crisis, sufrimos también los efectos del estiaje y esto provoca graves consecuencias, sobre todo para el sector privado, que en este caso no puede poner a producir, digamos, toda su maquinaria como quisiera. En eso estamos trabajando. Nosotros estamos haciendo inversiones de largo plazo porque estamos trabajando en el cambio de la matriz energética, donde, por ejemplo, obras importantísimas como Coca-Cola Sinclair se van a ver en los próximos años y van a garantizar una matriz energética mucho más limpia y que pueda atender las demandas energéticas. ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector externo en cuanto a la balanza de pagos y cuál es la proyección para los próximos meses? A ver, aquí también hay algunos temas que son no menores en términos de, bueno, cómo ha venido comportándose en este caso el sector externo. Nosotros hemos visto que la dolarización efectivamente hace que nosotros no tengamos tipo de cambio y que no podamos hacer frente, en este caso, a cualquier modificación que realicen nuestros vecinos. ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector externo? En este momento estamos en una coyuntura favorable porque el precio del petróleo se ha incrementado, con lo cual las exportaciones petroleras se han incrementado. Y esto a su vez nos permite cubrir, digamos, el déficit que nosotros tenemos en la balanza comercial no petrolera. Con los resultados, al mes de febrero tenemos resultados de balanza comercial total positivos y esperamos que esto se siga manteniendo. Además, porque ha habido una reorganización y reingeniería de contratos, etcétera, que le permiten al Estado recibir más recursos. Son dos temas. En la parte petrolera tenemos ya la renegociación de los contratos petroleros que hace que nosotros nos beneficiemos del aumento del precio del petróleo y que recibamos estos ingresos cuando el precio del petróleo se incrementa por sobre los niveles de la proforma. En la parte no petrolera, en cambio, nos beneficiamos de unos precios internacionales en una coyuntura favorable. Es decir, que mientras antes por cada, digamos, por cada volumen exportado o por cada unidad exportada recibíamos $800, en este caso podemos estar recibiendo $1.000, $1.100, dependiendo si son exportaciones tradicionales o no tradicionales. Ya, una cuestión final, en cuanto al tema del ATPDA, ¿la respuesta que ha dado el gobierno ecuatoriano satisface a los empresarios? Aquí hay un tema que es importante mencionar porque se ha querido justamente en esta coyuntura política tratar de magnificar los efectos del ATPDA y esto no es correcto. Nosotros en este caso tenemos la claridad de que el ATPDA afecta ciertas exportaciones cuyo destino es Estados Unidos, pero acá también lo que estamos haciendo es de alguna manera magnificando este efecto. De los $6.000 millones
que están bajo el comercio de la TPDA, tenemos que el 94% corresponde a exportaciones petroleras, el 5% corresponde a exportaciones no petroleras, y donde vemos que existe de alguna manera un impacto diferenciado, donde ciertos productos se ven más perjudicados que otros, pero por ejemplo la piña, incluso con el pago de arancel, tiene una ventaja respecto de sus competidores, por ende no va a tener un impacto en términos de reducción de la demanda. Existen otros productos con mayores niveles de afectación, pero lo importante aquí es que en términos, digamos, absolutos, nosotros tenemos que, ¿qué implicaría esto en términos de reducción de la utilidad? Implicaría que la utilidad, en vez de ser del 28% sobre los ingresos, pasaría a ser del 27%. No estamos hablando de valores, digamos, o de magnitudes que estén fuera del control, o que representan una amenaza para la economía ecuatoriana. Se están trabajando en distintos frentes y estamos viendo que la diversificación de mercados es un tema fundamental y el que nos ayuda aún más a que nosotros podamos tener menor afectación por, en este caso, una política que depende del legislativo estadounidense y que no está bajo nuestro control, sobre el cual, quiero ratificar, el Ecuador ha venido cumpliendo, digamos, con el combate al narcotráfico y por ende, digamos, no debería existir razón para que no se nos renueve la TPDA. Efectivamente, el impasse diplomático va a cambiar la situación, pero aquí es importante mencionar de que en el caso, por ejemplo, de rosas, nosotros vemos que existe una menor dependencia hacia el mercado estadounidense, lo cual es favorable para la economía ecuatoriana. Ha ayudado mucho en la diversificación. Le agradezco mucho por su presencia, sobre todo acá en el Ciudadano TV, y atendernos aquí en su casa. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy gentil a la ministra coordinadora de la política económica, Katiuska King. Hemos revisado algunos elementos del manejo económico del gobierno nacional. Hacemos una pausa enseguida y regresamos con más información aquí en el Ciudadano TV.